Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles que nos siguen en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, miércoles 22 de mayo del año 2024. En materia internacional, lo más destacado tiene que ver con el anuncio que hizo el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de que este miércoles el Consejo de Ministros aprobará el reconocimiento de Palestina como Estado el próximo 28 de mayo. Sánchez reveló la fecha en su comparecencia ante el Pleno del Congreso, convocada para informar sobre sus contactos con otros líderes para recabar apoyo al reconocimiento de Palestina. Por su parte, el primer ministro irlandés, Simon Harris, anunció también este miércoles que reconocerá a Palestina como Estado también el próximo 28 de mayo, en una acción conjunta con España y Noruega, encaminada a lograr una paz permanente entre israelíes y palestinos. Hoy, Irlanda, Noruega y España anunciamos que le reconocemos al Estado palestino, dijo Harris, quien celebró un día histórico importante para Irlanda y Palestina. Noruega ya había anunciado este miércoles que también reconocerá la existencia del Estado palestino a partir del 28 de mayo, según anunció el primer ministro noruego Jonas Gahr Støre. En respuesta, Israel llamó este miércoles a consultas a sus embajadores en España, Noruega e Irlanda. Por otra parte, el Papa Francisco dijo este miércoles también en la audiencia pública en la Plaza de San Pedro que es necesario rezar por la paz en este tiempo de guerra mundial, y volvió a recordar los países que sufren conflictos armados. No olvidemos la atormentada Ucrania, que tanto está sufriendo. No olvidemos Palestina e Israel. Que pare esta guerra. No olvidemos Birmania y no olvidemos tantos países en guerra, expresó. Hermanos y hermanas, les pedimos que recen por la paz en este tiempo de guerra mundial, agregó. El Papa llegó a la Plaza de San Pedro a bordo del Papamóvil, rodeado de 4 niños y saludando a los miles de fieles que abarrotaron el lugar, como cada miércoles. Francisco dedicó su catequesis a la humildad, ya que sin ella hay guerra, discordia y división, y la calificó como fuente de la paz en el mundo y en la iglesia. También sostuvo que, para librarnos del demonio de la soberbia, basta con mirar un cielo estrellado para redescubrir la justa medida. Y señaló que la ciencia moderna nos permite ampliar mucho más el horizonte y sentir aún más el misterio que nos rodea y habla. Por último, decenas de miles de personas se reunieron también hoy miércoles en la mañana en el centro de Teherán para el funeral del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, muerto el domingo en un accidente de helicóptero, informó la televisión estatal. Una multitud se congregó en el interior y los alrededores de la Universidad de Teherán, donde el guía supremo del país, el ayatolá Ali Jamenei, dirigirá la oración en la ceremonia de despedida al mandatario fallecido a los 63 años. En la capital, enormes pancartas honraban al difunto presidente con lemas como "El mártir en servicio" o "Adiós al servidor de los desaventajados". Los residentes de Teherán habían recibido mensajes telefónicos en que se los instaba a acudir al funeral. La procesión fúnebre debe dirigirse de la Universidad de Teherán hacia la enorme plaza Engelab, en el centro de la ciudad, según los medios estatales. Las exequias para el presidente y su entorno empezaron el martes, con decenas de miles de asistentes al traslado de los féretros desde Tabriz a la ciudad santa chiita de Qom. Desde Teherán, los restos de Raisi y su comitiva serán enviados a la provincia de Jorazán del Sur y de allí a Mashhad, la ciudad natal de Raisi, donde será enterrado el jueves por la noche. Tras el deceso, el ayatolá Jamenei declaró 5 días de luto nacional y designó al vicepresidente Mohammad Mokber como presidente interino hasta la celebración de elecciones el próximo 28 de junio. El cargo de ministro de Relaciones Exteriores lo ocupará Ali Bagheri, hasta ahora adjunto del canciller y principal negociador del programa nuclear iraní. Para la teocracia chiita iraní, las manifestaciones masivas han sido cruciales,
desde que millones de personas se agolparon en las calles de Teherán para dar la bienvenida al gran Ayatollah Ruhollah Khomeini en 1979 durante la Revolución Islámica. Y también asistieron a su funeral 10 años después. Se calcula que 1 millón de personas acudieron en 2020 a las procesiones por el fallecido general de la Guardia Revolucionaria Qasem Soleimani, asesinado por orden del entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en Bagdad. Ahí vemos las imágenes en directo de las honras fúnebres del presidente fallecido en el accidente de helicóptero el domingo pasado, el presidente iraní Abraham Raisi. Se aprecia pues una comitiva vestidos de riguroso luto que están desfilando frente a lo que parece ser el féretro que conserva los restos mortales del presidente iraní. En un accidente que causó conmoción. Incluso al inicio hubo mucha especulación, como suele haber en estos tiempos de redes sociales, desafortunadamente, sobre las causas del accidente. Lo cierto es que ya las autoridades iraníes ordenaron la investigación de las causas del accidente. Se dio el helicóptero contra una montaña en una mañana muy nublada, llena de neblina, y por algún motivo, Flor y Atenógenes, a mí me hizo evocar el accidente del general Omar Torrijos, que también ha dado pie a cualquier cantidad de especulaciones sobre la causa, pero se dio en medio de una tormenta contra una montaña en un día en que todos los pilotos que uno consulta dicen no es un buen día para volar. Bueno, eso es lo más destacado en materia internacional. En materia nacional arrancó la transición en varios de los ministerios ya. Esta mañana tenías a Felipe Chapman. Sí, exactamente. Yo creo que Felipe está transmitiendo en ese sector económico la tranquilidad que se requiere ahora mismo, ¿no? O sea, más que nada es un tema de confianza, sobre todo confianza en ese futuro. Lo vimos ayer conversando con Domingo La Torraca. Si no hay confianza, no existe la posibilidad de que se invierta, de que se compre, de que se consuma, porque realmente es ese consumo lo que promueve la economía y desarrolla el sistema. Entonces, el objetivo principal de Felipe Chapman en este momento, por sus palabras, es inyectar esa confianza, más que nada confianza. Después vienen las acciones en la segunda etapa del proceso. No le va a tocar fácil y le va a tocar tomar decisiones bastante impopulares que incluso las personas educadas que entienden el tema saben que son complicadas y muchas no se van a entender siquiera. Pero yo creo que en manos de él la tranquilidad que tenemos. Yo tengo 20 y pico de años, más de 20 años en esto, y yo jamás había visto una designación que generara tanta tranquilidad. Yo todavía no he escuchado a la primera persona que se oponga o que diga algo negativo de eso, y yo creo que eso es una señal espectacular. Importante, y ojalá reciba el respaldo del gobierno, el respaldo de la Asamblea, que no recibió el ministro Héctor Alexander. Estoy seguro que Felipe Chapman, si no lo recibe, al día siguiente se va, presenta su Es que esa es la diferencia. Exacto, es el punto que lo hemos discutido. Exacto. O sea, si realmente, y sobre todo en el caso del Ministerio de Economía y Finanzas panameño, o sea, la realidad de Panamá es muy distinta a la de otro país. Aquí no podemos decir que un Ministerio de Economía es político, porque este Estado no imprime papel moneda. Aquí no hay decisiones políticas en el medio, son decisiones técnicas, la mayoría. Y si tú pones una figura técnica en un ministerio técnico, si le está, y la técnica es data, la técnica son decisiones que al final terminan en los números que el mismo Felipe Chapman nos decía, los números gritan, los números hablan. Entonces, si son decisiones técnicas, ¿qué pasa? Y si tú eres un técnico, tú en el momento en que a ti como técnico no te hagan caso, simple y sencillamente levantas la mano, y si no te escuchan, pues te vas. Pues. Porque es tu reputación y tu buen nombre el que queda comprometido en una decisión política que tú como técnico no necesariamente aceptarías. Esa va a ser la diferencia aquí. Claro, esa es una de las ventajas, si se quiere considerar así, que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, y quien ocupe esa cartera, es que en Panamá, como no hay emisión de papel moneda, no hay manera de dictar políticas monetarias. Exacto. Pero sí pueden dictarse todas las políticas fiscales del mundo. Exactamente. Entonces, eso es lo y
no solamente políticas fiscales, políticas de control Correcto, económico, controles que es la económicos. parte, y también la tercera, que es la más importante, las políticas de transparencia. Todos esos movimientos deben ser transparentes, o sea, no puede haber en la Asamblea, particularmente en la Asamblea, en la Comisión de Presupuestos, movimientos por debajo de la mesa. O sea, no puede existir eso en un momento coyuntural como el que estamos viviendo, en donde todos los ojos de la ciudadanía están puestos en la manera en que se va a hacer uso de esos fondos públicos, si se dieron cuenta. Por primera vez en la historia reciente de este país vemos tanto interés del ciudadano común en el uso que se le da al fondo público. Entonces, Mira, ante esa realidad es innegable la confianza que va a tener el ministro de Economía y Finanzas y los pasos que él va a dar en función de las decisiones que tome el gobierno para dos cosas. Uno, para poder tener ese control fiscal necesario y dos, para las inversiones públicas necesarias para que economía crezca y para que haya chen, como dijo el presidente, en el bolsillo de la gente. bueno, mira, Punto. sobre lo que dices, yo acabo de estar abajo con el ministro designado de Economía y vi como un ciudadano a pie le dijo, felicidades, gracias, porque cada vez que usted habla yo aprendo algo nuevo. Sí, claro. Y eso también se trata, fíjate, que entendamos que las personas que no están conectadas a este mundo del periodismo, de la política, o que no son al 100% educadas, entiendan que lo que pasa con los dineros públicos en realidad les repercute directamente a ellos, Claro. con lo que tienen o con lo que dejan de tener. Y Felipe Chapman tiene la doble ventaja. Eso que tú planteas, Flor, que él habla cuando da declaraciones públicas en un idioma. Es docente. En un idioma muy docente, muy fácil de entender, que llega a todos. Asimismo, en el aspecto técnico, es un personaje reconocido, reputado y respetado por los mercados financieros internacionales. Exactamente. Además. Y Una eso confianza. se notó inmediatamente que se anunció su designación. Así que ojalá éxitos, tiene una tremenda tarea por delante, tremendo reto, pero tiene el apoyo y la confianza, yo creo que de todo Panamá. Pero es que si analizas las principales decisiones económicas que se tienen que tomar en los próximos meses, son decisiones, la mayoría Cruciales. son cruciales, pero son técnicas. Claro. Son técnicas. Una cosa es la política y otra cosa es el populismo. Son dos cosas diferentes. Entonces, decisiones populistas es lo que Él habló de los subsidios. pensábamos nosotros que estaban tomando, decisiones populistas, pero yo no le veo nada de populismo a la descentralización paralela. No. Ahí no hay populismo. Es politiquerismo. Ahí es politiquerismo. Politiquerismo. Politiquería. Exacto. Entonces, eso es por ponerte un ejemplo. Además, Y en la descentralización mayoría de los paralela se fueron casos, millones. en la mayoría de los casos infructuosa, Sí. porque ahí está que solo se pudieron reelegir 13 diputados, de los que usaron esa descentralización paralela Exacto. para Su tratar porquería. de reelegirse. Así que No. infructuosa desde el punto de vista político. Y del por resultado hablar de político. la descentralización paralela, porque está la descentralización, que es parte de... Que como él que explicaba. como la ley establece, o sea, loable. trata de hacer que todo el país pueda O sea, que recibir un permee de beneficio. verdad, que permee de Claro, verdad. que- Y eso está claramente establecido también en la ley de que no se descentralización. concentre todo en el centro metropolitano del país, que es la ciudad Lo que, no capital, lo que no pueda haber es capital que de Panamá, sobre Colón texto y de esa área descentralización metropolitana. Sí. beneficies tú a tus copartidarios en detrimento del resto del país. Y eso es lo que ha ocurrido. Que también son panameños, hayan tomado la decisión que hayan tomado en las urnas, son panameños y las autoridades que ellos eligieron, sean del partido que sea, también son panameños y necesitan ese apoyo. Ojalá llegáramos a entender eso por el bien del país. Que van a tener que hacer transacciones políticas es otra cosa. Y es normal porque es política. Pero no es igual una transacción política a una transacción política mercantilista, como lo hemos visto en los últimos años, en donde ya no se llega a la Asamblea a hablar de proyectos que beneficien a la comunidad, o beneficien a su circuito, o beneficien al país, o beneficien a una provincia, sino que beneficien personalmente a funcionarios, o personalmente a políticos. Porque ese es el cuestionamiento más grande que existe en este momento, que parte de esa descentralización paralela buscó beneficiar las intenciones de reelección de políticos en particular. Y ahí es donde viene y comienza a enredarse y comienza a enmarañarse todo este tema del uso de los fondos públicos. Oye, a propósito de elección de políticos, vieron que la cuestión de las impugnaciones puede afectar a la Asamblea, dependiendo de cómo se presenten
las demandas y las impugnaciones. Por ejemplo, en el caso del 8.4 afecta a todos los diputados proclamados. Hay que ver el caso de Alain ¿No? Cedeño también. Correcto. Y no está hay ahí en que el ver primero. qué tipo de... Que eso no se resuelve antes del primero, claro. No, claro. por supuesto que no. Hay que ver qué tipo de demanda pone Zulay, porque si Zulay hace algo parecido a lo Son que hizo 7 Alejandro diputados Pérez, menos. incluyendo Camacho, que es el candidato a presidente de la Asamblea, de la Exactamente. bancada de RM. Son 7 diputados menos allí. Ahí estás hablando ya de 12. Claro, Fíjate. pero acuérdate, el tema del 8.4 es la nulidad de la elección, porque las impugnaciones normalmente van hacia un candidato o hacia una candidatura Y en no, acá particular. es la elección completa. Acá es la elección completa. Y en el caso del 8... El Dos. 8 6. no, el San 8-2 Miguelito. San Miguelito, San 8-2 San Miguelito, Miguelito. 8-2. Ahí, como tú muy bien señalas, si Zulay Hay que esperar a ver impugna o pide la nulidad de toda la elección, afectaría al que supuestamente es el presidente de la Asamblea. Esperar a ver Entonces hay ese- que ver qué decisión se toma allí también, ¿no? ese movimiento como sea. Ya estaba esperando la publicación en el boletín del Tribunal Electoral de las proclamaciones para Sí, proceder. porque es que tienen que esperarlo, claro Entonces, está. Pero que- sí eso puede cambiar el balance de poder y lo que está diciendo la coalición Vamos es cierta. O sea, al final lo que se busca es restar votos en función de una candidatura. Esa puede ser la estrategia. detrás de el caso la de nulidad, los- pues la que están planteando de todos los... el caso de los carros de alta gama Ey, qué pica ratonería. pica y se extiende. Primero que me explique el diputado ese, ¿cómo es que se llama? Roberto Ábrego. Como un Maserati. ¿A dónde fue que compró ese Maserati en 62.320 puede ser un dólares? Maserati de baja categoría. ¿Qué categoría Coupé. de qué? Sí, sí, es por un cierto. Levante. Por cierto, el Ejecutivo aclaró que no fue el Fue la director aduanas, de la directora de aduanas, Taira Barzay. Aclaró que los ministros, es verdad, los ministros no tienen No tienen franquicia. ese Pero espérate, porque en el comunicado de la 62.000. Asamblea decía que era lo mismo que tenían los... Hay que aclarar también Los algo con ministros. relación a eso. Antes del 2009, Espérate, que no he terminado mi idea. espérate, antes del 2009 Acuérdate se que le permitía Diga después. a los diputados más de una de esas franquicias. Después del 2009 eso cambió. O sea, hay una realidad. Hay un cambio en cuanto a la manera. Después se le permitió, creo que 2 franquicias en cada Dos. uno de los periodos. cada 2 Son años. Cada 2 años. Entonces, Antes del 2009 era un negociado en Tú. términos generales en donde inclusive había agencias distribuidoras de automóviles involucradas. Yo tengo una anécdota Bueno, sobre eso, ¿viste? eh, O sea que yo... bueno, ¿sabes cuánto vale ese carro? 62.000. ¿Cuánto cuesta? 150.000 dólares. Es un Maserati, por Dios. No, y hay uno, un Maserati 4. Creo que también tiene otro. sí, el de Junior Herrera. El de Junior Herrera, sí. Pero el de Roberto Ábrego que dice que costó 62.000 dólares. De ¿A segunda dónde? era. Que me cuente. Era de Y- segunda. y dice, Creo. y dice que pagó ¿Cómo los, vas a exonerar carro de segunda? y dice que pagó los impuestos después. No sé si también se exoneran carros, sí, porque al final si lo traes de afuera, También el hay tema un es el arancel, impuesto de sí, claro, introducción. es un Bueno, claro. 62.000, que por favor nos llame ahora y nos diga dónde lo compró. ¿Estás interesada en uno, Flor? No, quiero un nada más Maserati, saber. ¿no? Quiero nada más saber. No, Bueno. no valdría la pena. O sea, da dolor darme un Maserati a mí. Lo voy a estrellar. Ese tema es Ahora, ofensivo a propósito No. de política fiscal. Ahora, deben o sea, tener... el sacrificio fiscal que hace el Estado Mira, con eso Es una- es Es o sea, absolutamente no tiene razón de ser. Mira, el uso que le están dando ahorita es inmoral y es injustificado, pero es legal. Y si es para el negociado ese de los empresarios Ah, de que se lo de venden a otro. importadores Mira. que usan la franquicia para no pagar impuestos y venderlo O- más barato a otro cliente, es peor la O si lo la corruptela. subregistran. Mira, Yo yo tengo una pienso- anécdota Ajá. a propósito. ¿Cuál es, pa' ver? Hace años, Escuchemos a Guido. hace años, me voy a reservar los nombres, pero Ah, hace ya, años, entonces no eche el cuento. no, sí, porque Todo hace seguido. años el secretario general de la Asamblea, Pepe Gómez, la gente dice que se parece a mí. Allá la Y vi. un día en un cóctel, bueno, en esa época nos parecíamos. Y sí, es verdad que nos parecíamos. Porque a mí hasta mi hija una vez me llamó para decirme qué tú haces en televisión si tú estás aquí. Ese no soy yo, ese Busca ahí a el Pepe secretario Gómez de para la ver si se Asamblea. parece a tener, por Imagínate. favor. Espérate. Se me acercó un empresario a decirme que me tenía listo el arreglo para la franquicia del carro, que no importaba que yo no lo comprara, que él tenía el comprador, etcétera, etcétera, todo eso. Y yo le dije, perdón, me está confundiendo con alguien. Digo, ¿usted no es Pepe Gómez? Yo, no, yo soy Guido Rodríguez. Así que les cuento eso para que No, sepan. sí, el tema Bueno. de la franquicia antes del 2009, No. Eso era una... De verdad, si yo una vez hice una investigación. ¿Te confundieron de- también? No. yo hice una investigación sobre ese tema del Rodeo Drive de la Asamblea. Ajá. Sí, sí, Eso nos sí, parecía bastante lejos del Rodeo Drive. Y esos carros estaban todos en apartamentos lujositos. Exactamente. Sí. Que no eran de Por eso diputados te digo, precisamente. diputado. Por eso te digo, el diputado terminaba negociando. Lo de la franquicia realmente
es un exceso. Totalmente. Eso es de las cosas que hay que revisar. Claro. Aunque, ¿Por qué se el hizo señor en el Camacho pasado? diga que no es una prioridad, sí es una ¿Por qué prioridad. se hizo en el pasado? Bueno, porque supuestamente el diputado necesitaba un vehículo para trasladarse en su circuito, etcétera, etcétera, la razón que sea. Eso, el tema también, y que está sobre la mesa, el tema del debate del salario. Si tú vas a candidatizarte para un puesto de elección popular, ¿sabes qué? Tienes que asumir la responsabilidad que el puesto implica. Le han caído en plancha A Diógenes Galván. Y eso Claro. es real. Y aquí se lo dijimos en su momento, Claro que eso que iba sí. a causar un ruido. Iba a causar ruido. Porque si tú quieres ser alcalde o quieres ser diputado y tú desde la empresa privada ganas más dinero, en teoría estás tratando entonces de ejercer un puesto de servicio público. Y su nombre lo dice, servicio público. Y tienes derecho a Ya. solicitar a la empresa donde tú trabajas, del sector Licencia. privado, licencia sin sueldo. Sí, exactamente. La vagabundería legalizada es que si eres servidor público, puedes solicitar licencia con sueldo. Exacto. Y no prestar es. el servicio, Exacto. entonces, No, y acogerte al salario mayor. Y muchos se Eso beneficiaron de esa vagabundería. Eso como hay tú que- dices. eso hay que revisarlo. Terminaron trabajando y recibiendo doble salario. Sí, dentro de la política fiscales esas heroicas que va a tener que aplicar el ministro Felipe Chapman, eso es parte del Todo encuentro eso que hay que va corregir. sumando. La otra cosa, por el lado del Ejecutivo, ministros de Estado con 3 y 4 Directivas SPIs. y directivas. No, con 4 guardaespaldas, con 4 choferes, para ellos, para los hijos y para todo el mundo. No funciona de esa manera. Yo creo que hay que establecer reglas Sí claras funciona en de esa eso. manera, pero no puede funcionar de esa manera. No, pero en este hoy en momento día es así. es así, pero no debe funcionar de Y esa 24 forma. horas también es absurdo. 24 si la horas. persona vive en un apartamento que tiene seguridad, Con una llega a excepción. su casa Y- a Ministerio pernoctar, de ¿qué Sí, necesidad tiene de seguridad. tener Las ese PDD personas abajo? que, mira, yo creo que el presidente de la República obviamente necesita eso. Ministerio de Seguridad. Ministerio de Seguridad y todos los entes relacionados con seguridad pública, o sea, el director Sí. de la policía, de la Sí. DIJ, el El procurador de procurador, la Nación. claro. Ellos Los deben tener fiscales. seguridad 24 horas Sí. porque están expuestos al crimen organizado. Fiscales de drogas. Un También. fiscal de droga también, por ejemplo, Sí, y no claro. ocurre. O anticorrupción. Y no ocurre, porque aquí hay fiscales de droga que no tienen seguridad 24 horas y deberían tenerlo, o fiscales anticorrupción, es cierto. Es verdad. Entonces, Hay que hacer una al final revisión. se lo está dando a ministros que no necesariamente No, y no tienen solo esa eso, responsabilidad. peor, viceministros. Sí. Aquí cualquier viceministro tú lo ves con 2 o 3 carros de escolta. Y Por ya, supuesto. y ya sabemos Ves para en qué- los carros sin placa por ahí pasar. ya pasear sabemos perros. para qué ¿Quién era un usan viceministro? los escoltas. Para pasear perros. Para pasear perros, para llevar a los comprar hijos a la- el súper, a para ballet. llevar a los hijos al colegio. Sigue ocurriendo. No. Entonces, hay muchas cosas Hay que mucho tienen por que donde- ver con esa... por con dónde ese control de mejorar gasto. el gasto público. Y por los supuesto que hay privilegios. Y los privilegios de muchos funcionarios y muchos diputados y funcionarios electos y funcionarios designados. Creo que la tarea es enorme y es grande porque el ciudadano está más pendiente que nunca en este momento de eso porque está esperando el chechen en el bolsillo, ¿o no? Eso es lo que prometió. Vamos a ver. Que la Digo, el economía, ciego. que la economía sirva para generar ese chenchen en el bolsillo. Claro, pero es que de esa forma es que se genera el chechen en el bolsillo. Con eficiencia del Estado. Y anteriormente, es cierto, en este país sí se generó, es verdad, es cierto. Claro, pero con otras condiciones económicas. Ya no estamos en esas condiciones, ahora tiene que generarse bajo otro tipo de esquema. Había megaobras Claro. en curso, la ampliación del canal, la línea 1 del metro, etc. Y las megaobras son importantes para generar, ya lo dijo esta mañana Felipe Chapman, es cierto. Y el endeudamiento también es importante Pero para generar esa inversión, pero pero ese megaobras- endeudamiento sano. Megaobras hechas al precio justo. Claro. Como fue la ampliación del canal. Que ahí se están peleando todavía y no han podido ganar SACIR, el consorcio Unidos por el Canal, no han podido ganar un solo arbitraje, uno muy pequeño solamente. Y fue una obra Porque que se hizo al costó precio justo. 5.000 millones de dólares. ¿es cierto? Ellos aspiraban a recibir el doble, ¿no? Pero fíjense, una obra hecha al precio justo. Así es como deben hacerse las megaobras. Así es, pero bueno, tenemos una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder, tenemos varios temas esta mañana, entre ellos el tema de las licitaciones en la Caja de Seguro Social. Los pacientes de hemodiálisis están preocupados por los movimientos que se están haciendo en el seguro ahora, en último momento. Vamos Y a luego ver. hablaremos de inversión extranjera. Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder. Esta mañana estamos conversando con pacientes de hemodiálisis que no están muy preocupados por la licitación pública de los 180 millones que está haciendo el seguro para hemodiálisis, ya que no se consideraron las verdaderas prioridades del paciente y se pretende ahora adjudicar a última hora lo que no se pudo hacer
en 4 años. René Cubillas, Nadiuska Rodríguez nos acompañan esta mañana. Gracias por estar acá. Infórmenos un poco acerca de esta situación. No es la primera vez que hablamos del tema, porque ustedes sí desde un principio estuvieron muy preocupados por esta licitación en la máquina de hemodiálisis. Así que cuéntenos, Nadiuska y René. Hola, buenos días. Mire, nosotros desde hace 4 años venimos luchando con esta licitación con la Caja del Seguro Social. Esta licitación, el pliego está mal realizado. Está mal realizado porque no tomaron nunca en cuenta la opinión nuestra como pacientes y como usuarios finales, en primer lugar. En segundo lugar, el pliego está en un orden que tuvimos 2 días de reunión de homologación por vía Zoom y fue imposible que ellos respondieran las preguntas de todos los licitantes y aclaraciones de nosotros como pacientes. O sea, nunca se hicieron las aclaraciones. Además de eso, ha sido suspendida en 5 ocasiones por notas de otros licitantes pidiendo aclaraciones del pliego, se hacían pequeños arreglos en el pliego, más no las aclaraciones que pedían directamente. Entonces, hoy se va a realizar esa licitación y ni siquiera hemos podido nosotros arreglar lo que nosotros necesitamos, que eran ubicaciones en la ciudad de Panamá, porque hay que mudar a los pacientes que están en el Santo Tomás, que tenemos ahí una sala prestada de la caja en el Santo Tomás. Ellos necesitan su caja, los pacientes necesitan tener una unidad en la ciudad de Panamá, porque en el complejo no se cabe. Y en el complejo solo deben de atenderse pacientes ambulatorios y se están atendiendo pacientes externos. Esa licitación es necesaria, necesitamos las unidades nuevas. En lo que no estamos de acuerdo es con la manera que está siendo manejada. El pliego, usted ve ese pliego y usted se queda y dice, ¿pero esto qué es? René, ¿cuáles son las objeciones o los señalamientos por los que Nadiuska dice que no está siendo bien manejada esa licitación o no ha sido bien manejada a lo largo de los intentos que se han hecho para adquirir esas máquinas que son necesarias, evidentemente, porque los pacientes con insuficiencia renal requieren de ese soporte para poder hacer el trabajo que no les funciona, que no le hacen los riñones completamente a través de las máquinas. Antes de que el René responda, no solo son máquinas, es construcción de 6 salas nuevas, soporte técnico y administración de las salas. Listo. Es correcto, buen día. Sí, una de las objeciones que tenemos nosotros es que nosotros como usuarios finales del producto, ninguna de nuestras recomendaciones ha sido tomada en cuenta. Otra importante es la ubicación de las salas. Ejemplo, yo me idealizo en el Santiago Barraza de la Chorrera. Allí tenemos alrededor de 70 pacientes de Arraiján. Tenemos como 68, entre 68 y 80 de lo que es el área de Chame, San Carlos, Coronado, Río Hato, para aquella área. O sea, tenemos alrededor de, póngase que 150, 160 pacientes que vienen de áreas diferentes donde se pueden construir salas. ¿Por qué me vas a hacer una sala exactamente al lado del Santiago Barraza cuando nosotros tenemos tantos problemas allí? No hay una sala de hemodinámica, no hay cardiovasculares, no hay cardiólogos. O sea, eso. Otro punto importante es que esta licitación, como una vez le comenté al señor Antenógenes, esta licitación a todas luces está hecha, es una camisa hecha a la medida, porque no se permiten las correcciones necesarias para poder licitar. Todas las compañías que han hecho objeciones se les han sido denegadas. Inclusive nosotros en la homologación, en la penúltima suspensión que hicimos, estando nosotros en una sala de negociación, nos tiraron la licitación. ¿Por qué están haciendo esto? Sí, esa es la pregunta. Es decir, tiene a su juicio, tiene nombre, apellido y apodo. Por supuesto, claro que sí, porque siempre es la misma compañía, siempre son. Las salas de hemodiálisis cuentan con un servicio de administración que es del Seguro Social y en la licitación nueva se está poniendo un rubro de administración. ¿Por qué? Dicen que es mantenimiento. Pero si tú tienes un buen administrador, por lo menos en las salas, ¿por qué vas a cambiarlo? Que son empleados de la caja. Otra de las quejas que yo recibo permanentemente de pacientes con insuficiencia renal que se someten a hemodiálisis es la falta de insumos, la escasez de insumos. Y estos son tratamientos que la persona no puede dejar de hacerse porque lo que está en riesgo es su vida, no es solo su salud, sino su vida. Es muy importante esa situación. Nosotros cuando entramos a la unidad de hemodiálisis, muchos entran a peritoneal, es una minoría en peritoneal, la mayoría se va a hemodiálisis.
corremos siempre Peritoneal es la que se puede hacer en casa. en casa, Sí. que haces Correcto. en la noche en tu casa Sí. y pasas conectado toda la Solo noche. para docencia. Pero de las inclusive personas. ellos también son pacientes nefrópatas, son compañeros nuestros. Y hablo esto, que en el Santiago Barraza tenemos muchas complicaciones. Tenemos alrededor de 18 pacientes que vinieron del complejo hospitalario y esos pacientes no están incluidos dentro del presupuesto del Santiago Barraza y hay que ver cómo se le consigue los kits, las bolsas, todo. Todos los meses es un viacrucis para conseguir lo que usted dice, Los insumos, sí. Y no es tan solo en el Santiago Barraza, otras unidades. Le doy gracias a Dios sinceramente de esta manera. Nosotros en el Santiago Barraza hemos sido bendecidos porque hasta el momento pues hemos tenido los insumos, pero hay otras unidades donde verdaderamente, por ejemplo, mi compañera Nadiuska que está aquí, no me deja mentir, ella tiene que comprar sus medicamentos. Pregúntele cuánto le cuesta $145 mensuales a su economía ya erosionada por esta enfermedad. Y otra cosa importante, perdón, Nadiuska, es que la calidad de los productos, de los medicamentos que se están trayendo ahora mismo, que son creo que de la India, no tienen la efectividad que los productos que usamos anteriormente. Y eso es sumamente peligroso para nuestra salud. No, tú no puedes entrar con una presión de vamos a decir que 150, 160 sobre 110. O sea que tú tienes la presión volando y tú te tomas el medicamento y la presión permanece igual. Yo no Imagínense tengo cuando problema. entra la máquina que aún te sube más la presión, tú puedes colapsar. Sí, lo que pasa es que anteriormente estábamos tomando o los productos originales o un genérico de muy buena calidad. Pero desde hace un año los cambiaron a genéricos de la India. Entonces yo tomaba un Iberosatán y un Sinalcalcet y mi presión estaba todo el día 140/72. Tranquila. Actualmente estoy tomando 2 de cada una del medicamento de la India. Y yo llego a la diálisis con la presión de 180/112. Por eso he tomado la decisión de comprar los medicamentos que no son baratos. Yo tomo 2 diarios de cada medicamento y son $141, $145 que gasto mensualmente sobre mi pensión, que es de $300. O sea, ¿Qué respuesta han tenido de la dirección de la Caja del Seguro Social a todas estas inquietudes? ninguna. El director jamás nos ha dado la cara. Hemos ido a reuniones por 3 años con la doctora Yelkis, con un grupo, pero el director Lau jamás, nunca se ha reunido con nosotros. Y a las reuniones que hemos ido, ni siquiera han tenido la delicadeza de darnos seguimiento a los temas. Nosotros llegamos, hay una reunión hoy, hablamos 3 horas y salimos sin una sola respuesta sincera. Es lo que siempre decimos, siempre quedamos con las mismas preguntas sin respuestas. El señor director, a mi criterio, a mi manera de decir esto, no ha sido responsable con esta licitación. Primero que nada porque a nosotros, los que somos los usuarios, nunca nos ha dado la oportunidad de sentarse frente a... Eso es lo que yo estoy viendo, que nunca han tenido la oportunidad, por lo menos, de poder dar a conocer su punto de vista acerca de estas necesidades que tienen. La hemos esta hecho, licitación. la hemos hecho en las mesas de negociaciones que hemos estado. Pero imagínense ustedes que ustedes están en una mesa de negociación y le dicen, no, ya no vamos a hacer nada porque ya la licitación subió a Panamá Compras. Sí. Pero espérate, si estamos en una mesa de negociación, estamos aportando nosotros. Bueno, vamos a la homologación. En la homologación, ellos tienen por ley la opción de contestarnos o no. Así de sencillo. O sea, yo puedo decir, ven acá, la silla que tengo ahora mismo es sumamente cómoda, la que me vas a poner es un palo y yo voy a estar 4 horas allí. ¿Por qué no aceptas y me dices, voy a cambiarte eso? No, si yo soy el que voy a estar 4 horas ahí, después de que mi cuerpo es desgastado, el dolor de cabeza, todo tú sales abatido con eso. Imagine que estar 4 horas sentados, que usted tiene que estar de aquí Sí. para allá. Es muy incómodo. Y la licitación entonces se va a realizar Hoy. Pero por lo que usted me anota, tengo la sensación que también las empresas que no resulten favorecidas van a impugnar esa licitación, o no hay ya la... Esperamos eso. esperamos que eso pase. Y el que sufre sigue siendo el paciente, porque entonces se retrasa el proceso de adquisición. Pero etcétera, pasa una etcétera. cosa, O sea, como este es- llevamos cuántos intentos de hacer esa... 5. Este es el 5. sexto. Este es el sexto. Este es el sexto Ajá. intento. Pero ¿qué pasa una cosa? Este es el sexto intento. Aunque llegue una sola compañía, ya pueden adjudicar. Porque ya han pasado más de 3 intentos. Por la premura de la necesidad. Entonces, Sí, pero estamos hablando de 180 millones en una inversión que
busca o tiene como principal objetivo beneficiar a los pacientes, ¿no? Exacto. Pero ustedes son los pacientes. Don Atenógenes, esto es de vieja data. Por cierto, si tú ves que algo está sucediendo y que no prosperan las licitaciones, oye, vamos a reevaluar todo. Vamos a consultar mejor con los pacientes, vamos a ver, vamos a hacer esto, vamos a traer las compañías, etcétera, etcétera. Vamos a hacer las cosas de otra manera. Un director que nos tilda a nosotros de supuestos pacientes de hemodiálisis, teniendo yo mi catéter puesto aquí, que en la entrevista que usted me hizo hace mucho tiempo, mostré mi catéter, y en la página en el Instagram de la Caja del Seguro Social, él nos llama supuestos pacientes. Una persona que no tiene respeto por los pacientes, por favor, no puede llevar a cabo una licitación que hemos tratado de evitar porque a nosotros nos hace falta. ¿Sabe el hacinamiento que hay de pacientes de hemodiálisis? Y todos los días hay un paciente nuevo. Todos los días se incrementa la Cada cantidad. semana entran 10 pacientes hemodiálisis. ¿Usted se imagina eso? Otra cosa que hemos pedido es hacer prevención activa, o sea, no poner a un actor a hacer una propaganda, hacer nosotros desde las máquinas un video y decirle a la gente, mira, si sigues comiendo salado, si sigues tomando soda, si sigues comiendo grasoso, si tienes hipertensión y no te cuidas, si tienes diabetes y no te cuidas, el resto de tu vida la vas a pasar aquí sentado en esta silla, 3 días a la semana por 4 horas. No hemos podido lograr un plan de prevención real, veraz y óptimo. Ahorita los medicamentos no hay, insumos no hay, no tenemos batas para entrar a la sala de hemodiálisis. Nada más nos dan gorros y zapatitos, no nos dan la bata. Yo tomo esto, hace unos días vi una publicación del señor presidente electo que dijo, no hagan nada, no hagan licitaciones, no hagan contrataciones, etcétera, etcétera, no hagan nada, porque todo lo que ustedes hacen yo lo voy a detener. Y tomo este momento para pedirle al señor presidente Mulino que nos tome en cuenta y que cumpla esa palabra, porque esto es inaudito. 180 millones que no hay absolutamente ninguna descripción acerca de cómo se van a gastar. Y es un monte global. Exacto. Increíble. Bueno, René, muchas gracias también a Diusca por hacer esta entrevista esta mañana y la advertencia, pues. Este tema de los ¿Sí? pacientes insuficiencia renal Tema muy crónica sensible. es tan crónico Como la enfermedad. como la enfermedad. Exactamente. Porque esto, recordemos desde cuando el presidente Endara se dio el primer Sí, señor. caso. Así es. De- Es tan crónico como la Así enfermedad. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Tenemos ustedes. una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Gracias. Guido, tú estabas hablando de José Pepe Gómez. Ey, ¿ah? pero ¿qué pasa? Ahí está, Ey, aquí se ahí te lo confabulan, está bien. Te Oye, dije, Guido, te dije. idéntico. ¿Qué te pasa? igual. ¿Qué idéntico de qué? Por eso te confundieron con Él la fue, franquicia. él fue director de aduanas. Oye, nada por que ver, y Guido. fue, no, te estoy diciendo que Pero cuando eso fue Guido, no, secretario pero de la ese era Asamblea, Guido antes del en el implante. año, ya. Claro. en el Gracias, año acércalo un poquito más. 99. Eso fue Acércalo un poquito más, productor, por favor, Eso y fue antes del céntralo, céntralo, que implante. quiero ver. parte del del implante, implante. ¿qué implante? Céntralo, parte Pero del tú implante. estabas hablando que eso fue hace cuánto tiempo? En el año 99. Ah, 90, pero en esa época no Mira, había, gracias, productora, no había acérqueme, chats. acérqueme Era a por, ese ¿cómo te señor. identificaron? No, Por el no, contacto Oye, que por favor, fue. déjenme hablar y miren la él foto. era secretario de la Asamblea, era una persona que salía en la televisión de la Asamblea. Y Entonces tú salías en la televisión y vieron la cara No, y dices, ese es no, José no. Pepe El Gómez. potencial. el empresario no me conocía bien, me había visto, Ajá. y no conocía bien a Pepe Gómez, me Ah, había visto, ya y me entiendo. confundió con Pepe Gómez. Yo pensaba que te habían confundido en los Teníamos- contactos del BB. No, de esa no. época. No. ¿Te acuerdas que en esa época no había No fue, WhatsApp? no fue había por BB chat, Pin. no fue por chat, fue personalmente. Ya veo. Hombre. Así que perdone, no soy... Guido Qué cruza ba- los brazos, qué dice para ver si- barbaridad. Está bien. No era la historia. Ey, se han confabulado Pero aquí se con el parece, productor. mira, Flor. Está bien. Flor se parece. ¿Y yo a quién me parezco? ¿Ah? No vamos a decirlo. Sí, porque te acabo. Te acabo. El cabello tiene parecido con alguien muy conocido. Sí. Sí, Bueno, Bueno, está bien. Vamos a nuestra entrevista de hoy, hombre. ¿Y tú? Bueno. Seguimos. No, Seguimos. voy a decir Oye, nada, nos yo no voy a- acompaña Ricardo Subieta. Subieta. ¿No? Más conocido en el mundo bajo como Keke. ¿Qué Subieta? Oye, en el mundo bajo no, en el mundo empresarial. En todos los mundos. Sí, en todos los mundos. todos los Sí, mundos. así es. Yo ni me acordaba cómo te llamabas. Entonces, Keke... ¿Cómo no te vas a acordar? Bueno, no me Keke. acordaba. O sea, Ricardo Subieta viene a Ay. hablarnos del tema, que una de las prioridades que tiene que tener, entre otros, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, pero el gobierno nacional
que toma posesión el 1 de julio, que es cómo atraer inversión extranjera directa, que es un generador importante de empleo y de economía en el país. Por tiene reflejos. Sí. Salió guapa. Está bien, pues. Hoy es el día del goce. Sí, ya está. Se está desquitando, está bien. Se está desquitando. Oye, ¿Qué le estás diciendo? está choteando la entrevista con Keke, por favor, Flor. Dale, tú dale. Inversión extranjera directa. Bienvenido. No, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme acá. Sí, no, mira, precisamente como tú decías, una de las líneas más importantes para el crecimiento debe ser precisamente la promoción de la inversión extranjera. Se ha hablado de ayudar a las pymes, por ejemplo, para ayudar con el tema del desempleo. Se ha ayudado de las megaobras. No sabemos cuántas megaobras vamos a poder hacer por las limitaciones que van a haber en presupuesto. Y eso nos deja entonces con la atracción de inversión extranjera. Tenemos que mejorar el trabajo que hemos estado haciendo en cuanto a la atracción de inversión extranjera. Ahí tenemos que arrancar quizá por acabar con el monstruo de tres cabezas. Tenemos tres instituciones viendo inversión extranjera. Ministerio de Comercio e Industrias, en este gobierno hay un ministro encargado de fomento de la inversión extranjera y está la recién creada ProPanamá. Eso no es sostenible, eso crea... ProPanamá fue una buena iniciativa. Sí, por supuesto, sí fue una buena iniciativa, pero work in progress, como se dice, hay que dotarla de los fondos necesarios, del personal adecuado, requieres personal adecuado para cada área. No es lo mismo vender real estate que vender una empresa de facturación, una empresa logística, etc. Entonces sí tienes que tener áreas especializadas, con vendedores especializados y que tengan credibilidad. Eso es facilito decirlo, pero bien difícil hacerlo, porque en el engranaje público hay limitaciones presupuestarias y salariales. Tú no puedes pagarle entonces a un funcionario público lo que le pagas en el sector privado, que era un tema que estaban tocando anteriormente por otras cosas. Entonces, eso es una realidad y hay que crear de alguna forma que ProPanamá tenga esa independencia para poder atraer las inversiones en las distintas áreas, porque hay distintas áreas, no es una sola. Y pensamos que inversión extranjera es solamente las multinacionales, que sí son las más importantes y lo que más necesitamos, pero también está el viejito que se jubile y arma un hotel en el interior del país. Eso también es inversión extranjera. Entonces, Esa hay que incentivarla aún más que la local, aunque la local también vendría siendo importante, pero cada multinacional necesitarías incentivar o inyectar a cuántas empresas locales. ¿Cómo así? No te entendí. O sea, no es lo mismo traer una multinacional que abrir 20. Por supuesto, sí. ¿Por qué? Aparte de la cantidad, ¿es por permanencia? No es tanto por la cantidad, es el tipo de empleos que te van a dar. Una multinacional, por ejemplo, te crea, y todas las multinacionales tienen estructuras distintas, pero te crea, los puestos que te los da, te da capacitación a esos empleados, unos salarios por encima de la media del mercado. De hecho, dentro de las empresas muchas veces está que ellos tienen que pagar por encima de la media del mercado. Entonces, ya de por sí es una ganancia, ¿no? Mientras que una empresa, quizá un hotel, te va a pagar lo que paga el mercado, el precio que paga el mercado. Entonces, no es necesariamente por el tamaño, sino por el tipo de empleo que van a dar. Que en ese rediseño, que es lo que hay que realmente hacer, de la estrategia de cómo atraer esas inversiones extranjeras, necesariamente tendrían que participar, por ejemplo, las embajadas de Panamá. Eso es lo que yo veo que hacen las embajadas de otros países en Panamá. Totalmente. ¿No? Entonces, aprovechar ese contacto de la Cancillería con los embajadores de Panamá en el exterior y con las embajadas locales para atraer esa... Sí. Sí, y eso ya se ha intentado hacer acá. Hubo un momento en que efectivamente eran la Cancillería la que coordinaba estos temas. Lo cierto es que es un híbrido al final del día, porque tampoco es un tema totalmente diplomático, es un tema comercial. Estás vendiendo el país, tienes que estar activamente vendiendo. No, las embajadas tienen agregados comerciales. Así es, pero tampoco hay que ser realistas. No podemos tener en todas las embajadas agregados comerciales que de verdad se dediquen a esto, porque no es realista, presupuestariamente no lo es. Pero sí hay que ser estratégico, decir, oye, ¿sabes qué? Mira, en tales ciudades, de tales países, yo tengo que tener un equipo de ventas del país y su función es vender Panamá. No vamos a estar yendo a coctelitos, no, vamos a vender Panamá. Esa es la función de nosotros. Pero ¿qué vamos a vender? El otro, que es una de las fallas que yo creo que estamos teniendo ahora mismo, y porque nos hemos acostumbrado a un modelo que teníamos en los años 90 en adelante,
que era hacer estos viajes y hablábamos de todo un poco. Tenemos el régimen CEM, lema, zona libre, ¿no? Todas las cosas que tenemos, con una audiencia totalmente variada. Entonces le das tanta información de diferentes que no sabes a quién estás atacando, ni a quién estás tratando de buscar. Entonces el esfuerzo tiene que ser mucho más especializado. Ahora, también esos atractivos que Panamá ofrecía en esa época, ya hay países que los están ofreciendo también. Claro. O sea, hay nuevos competidores. Totalmente. Entonces hay que ser más creativo, Totalmente. Por eso más estratégico, más enfocados en qué tipo de inversión quiero, qué incentivos voy a ofrecer, que no esté ofreciendo la competencia. Así es. O pueden ser los mismos, pero porque hay cosas que no tienen que ver con incentivos propiamente, sino con realidades estructurales panameñas. La posición geográfica, todas estas cosas que ya nosotros sabemos. Es una economía dolarizada, que tenemos los puertos, todo el tema logístico, ya nosotros lo tenemos, no lo tenemos que inventar, ya está aquí. Entonces, eso es algo que nuestros competidores no tienen. Costa Rica, que nos está robando el mandado hace años, no tiene las facilidades logísticas de Panamá, ni remotamente cerca. Pero nos están robando el mandado hace rato. Hace rato, eso no es hace poquito. Pasa que nos hemos engañado aquí porque tuvimos una inversión muy grande con la expansión del canal y después una muy grande con la mina. Dije, nos estamos volando en inversión extranjera. Bueno, no solamente En verdad, Costa no. Rica, o sea, en nuestra, Sí, en todavía no nuestra- por decir, ¿no? digo, el área del Caribe también, muchos sí. de los países de la región. República Dominicana República también se ha Dominicana. activado muchísimo. Entonces, y hay oportunidades que están allí, que requieren es de acción, que no van a pasar en El grado de automático. inversión tampoco nos ayuda en este momento. Mira, no nos ayuda, pero te voy a hacer, yo me dedico a atender empresas extranjeras, ese es mi trabajo. A mí ni una sola empresa extranjera me ha preguntado el grado de inversión de Panamá o me ha dado un comentario al respecto. A ellos más que nada les interesa la estabilidad. Y la confianza, ¿no? La confianza y la estabilidad, que van muy de la mano. Esos son los dos elementos clave. Más que, nosotros tenemos más grado de inversión que Costa Rica. Claramente ese no es, definitivamente ayuda, pero no es el que nos va a cambiar o nos va a mejorar la situación de un día para otro. No, y la seguridad jurídica también del país que le ofrece a ese inversor para venir acá y poder realmente hacer su negocio, ¿no? La seguridad jurídica es clave y cuando son inversiones muy grandes, que ya son, y ahí entran en otro tipo de discusión, que es el tema que si requieren contrato ley, que si no requieren contrato ley, todo ese debate, que es otra cosa, ahí sí que tener esa seguridad jurídica es, bueno, en todos, pero ahí es donde te lo exigen. Ahí ya no es una cuestión de que me provoca, es que me gustaría. Ahora, Te exigen. aparte del gobierno, de la estructura estatal, de lo que hemos hablado, pues todas esas diferentes estructuras que parecieran apuntar hacia lo mismo, el sector privado también tiene que tener su herramienta de promoción. Por ejemplo, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá participa. Sí, Recientemente tú estuviste, me dijeron, en una feria en Quebec. en Quebec, sí. No, la Cámara de Comercio es muy activa. Tienen constantemente giras comerciales a diferentes países. Lo hacen de la mano con ProPanamá, que me parece una excelente idea que se siga haciendo en la Cámara, como con ProPanamá. Pero nuevamente, esas son visitas donde uno va a hablar de todo un poco. Todas las opciones, todos los beneficios que hay en Panamá. Yo creo que tenemos que irnos a puntos específicos. Oye, no, yo quiero traer a tal industria de tal país porque necesitan esto que Panamá lo pueda hacer bien. Por Dios. Yo le dije. Ya existen los recursos tecnológicos para saber qué es lo que están buscando las empresas. ¿Qué Eso nivel, existe? ¿qué nivel de inversión extranjera sería lo óptimo por año para Panamá? Conchole, me la pusiste difícil. Porque nosotros llegamos a ser los primeros En una época, en una época de Centroamérica. Pero eso tienes que tomarlo con un grano entre 2013 y 2015, por ahí tuvimos ese Pero- rol, ¿no? Hoy en día ya no. No, hoy en día ya no. Nuevamente, tuvimos dos inversiones masivas Claro, exactamente. que te mueven la balanza, pero de una manera Claro. absurda. Pero nosotros no expandimos un canal, hicimos un canal nuevo. Exacto. Sí. No es poca cosa. La mina también fue una inversión importante, que nadie la veía porque está allá donde está, pero era gigantesca la inversión que se hizo. Entonces, Pero también, eso nos movía la... pero también hay que ver, o sea, porque creo que son dos cosas distintas. Una gran inversión directa extranjera quizás es la que marca y cambia las agujas. Y Y te mueve tú la te aguja. refieres también a esa inversión que no necesariamente es la grande, pero que sí tiene que ver con generación de empleo. Quizás no genera miles, pero a lo mejor Y genera estabilidad 20 a mediano o y largo 30 plazo. personas. Que no son proyectos. Claro, porque exacto. estos son megaproyectos. Claro. Y los megaproyectos son necesarios. Es que hay que hacer, no puedes hacer una y olvidar el resto. Tienes que hacerlos todos. Pero estos proyectos, esta inversión que es más sostenible Sí, claro. y que específicamente le llaman Greenfield, que es la inversión que llega por primera vez, la empresa que llega por primera vez a invertir. Oye, yo necesito un galerón
porque Exacto. voy a hacer esta semiproducción, voy a hacer esta producción acá y tengo estos empleados que van a hacer factura. Eso es lo que tenemos que buscar. Es que no todas son Google o Amazon que te así llegan a es. invertir 1.000 millones, o sea, Así no es, necesariamente así es es. así. Y ahí ¿Y en qué quedó la visita de la secretaria del Comercio, Raimondo, sobre el tema de los microconductores? Ese es un tema súper interesante. Hubo un decreto del MISI, en donde se armó un equipo para coordinar el tema. En mi concepto se debe haber hecho el año pasado, pero bueno, lo hicieron hace 2 meses y se designó al ministro de Comercio e Industrias como encargado de la coordinación. Cuando salió la noticia, mi principal preocupación, y yo creo que la de todos, la mayoría, es que bueno, nosotros no tenemos el recurso humano para esto. ¿Cómo vamos a lograr llegar allá? Para mi sorpresa, la Universidad Tecnológica, que forma parte de ese comité, lo tiene súper bien mapeado. Están claritos lo que tenemos, lo que no tenemos, cómo vamos a llegar a suplir las faltas. Los convenios, ya están educando gente con convenios con universidades de Estados Unidos. Esa parte se tiene. O sea, sí se ha hecho muchísimo. Le va a tocar al nuevo ministro de Comercio e Industrias tomar eso. Y no puede ser, hay que ser proactivo. La única manera que le vamos a sacar provecho a la inversión en los semiconductores es siendo proactivo. Siendo neutral no va a pasar nada. Proactividad, eso es lo que se requiere. Así es. Gracias, Keke Subieta, por participar en Cuarto Poder. Ya sabemos, un reto que tiene el nuevo gobierno. Ser proactivos Uno de tantos. uno de los tantos, en atracción de inversión. Pero eso sí tiene que ver con el Chenchen también. ¿Eh? Ah, no, eso es lo que más tiene que ver con el Claro. Chenchen. Eso sí es El de los más directos. El que no vende, no vende. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del Bronx y en RPC Televisión, la retransmisión de Calle 7. Hasta mañana.